Bienvenidos a la segunda sesión referente al modelo dual en su clase de física, en la cual trataremos la temática de la presión. En esta sesión vamos a aprender primero qué es la presión como tal, para después encontrar cuál es la ecuación de presión que utilizamos y finalmente aplicarla de manera práctica en un ejercicio razonado, así como también cómo pudiéramos presenciarla o medirla en la realidad. Así que comencemos. Que la presión va a ser la cantidad de fuerza ejercida sobre un área específica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a tener aquí un área de tipo circular sobre la cual se va a ejercer una fuerza. Es decir, puede ser que alguien esté presionando este espacio o puede ser que sea al revés, que alguien esté con unas cuerdas jalando el área. Entonces, no importa si es de presión o de extensión, vamos a tener una fuerza que va a estar siendo aplicada sobre la superficie. En la realidad lo vamos a poder observar por la forma en que una fuerza impacta en el espacio. Por ejemplo, no es lo mismo que yo presione con el peso de mi mano en este espacio de cartón con un borrador que tiene una forma semi-prisma rectangular, a que haga ese mismo efecto, pero con algo que tiene una forma puntiaguda, ya que la forma puntiaguda, en este caso voy a tomar algo incluso más puntiagudo, va a ejercer misma cantidad de fuerza, sigue siendo mi mano, pero el área sobre la cual se ejerce es más pequeña. ¿Por qué razón? El punto de contacto en este caso va a ser la punta del lápiz. En cambio, en el caso del prisma, el punto de contacto va a ser toda la superficie del borrador. Entonces van a producir efectos diferentes. Misma fuerza, diferente nivel de efecto. Vamos a tener que ejercer una fuerza sobre un área específica. Entonces esto nos lleva a que la presión la podemos obtener dividiendo la fuerza entre el área. Es decir, se va a distribuir. Ahora, recordando cursos de física anteriores, sabemos que la fuerza se mide en Newton y el área, como es un espacio, por ejemplo, un espacio circular, un espacio rectangular, cuadrado, o quizás incluso algo que no tiene una forma definida, es irregular. Bueno, pues esas áreas, sin importar la forma que tengan, se van a medir mediante el metro cuadrado. Así que vamos a tener arriba Newton, vamos a tener abajo metro cuadrado. Cuando tenemos Newton sobre metro cuadrado, n sobre n al cuadrado, también estamos hablando de algo que se conoce como el Pascal y va a representar la unidad de presión que vamos a utilizar. ¿Qué quiere decir? Que en todo ejercicio en el cual estemos hablando de presión, nuestras unidades al final deben de generar o Pascal o una variante como por ejemplo el kilopascal, que son 1000 pascales, el hectopascal, entre otros. Así que comencemos con el ejemplo número 1. Puede ser que en ocasiones tengamos que aplicar la presión hacia algo crítico. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejercicio referente a la salud. Nos dice, un respirador bombea oxígeno a una presión de 10 pascales. El radio del tubo es de 5 centímetros y nos pregunta, ¿cuál es la fuerza que debe ejercer la bomba? Entonces, en ocasiones puede que sea algún proyecto crítico en el cual estés en una empresa o estés en un trabajo en el que se requiera el tratar con elementos de la salud. Así que el cálculo de este tipo de sistemas es muy crítico. Un error, por ejemplo en un respirador, pudiera llegar a provocar pérdidas, ya sea económicas o de vidas. Así que es muy importante el tomarlo con la seriedad necesaria. Para poder resolver ese tipo de problemas nos puede llegar a parecer en ocasiones complicado, es decir, vemos mucho texto, vemos muchos números, pero ¿cómo empezamos? Hay un autor llamado Polya que elaboró un libro titulado ¿Cómo lo resuelvo? Y en este recomienda el dividir un problema en las siguientes columnas. La primera columna representa los datos, es decir, qué es lo que ya conocemos o qué podemos encontrar aquí que nos vaya a servir, así como también qué es lo que queremos. La fórmula
que va a ser cuáles herramientas de nuestra caja de herramientas, aquello que ya conocemos, podemos utilizar para resolver el problema. Desarrollo, que es todos los cambios, sustituciones que tengamos que hacer. Y por último, el resultado. Como este es un ejercicio de física, va a ocupar la parte numérica, es decir, la cantidad obtenida, así como también las unidades. Como aquí nos pide fuerza, por ejemplo, podemos automáticamente asumir que nos están pidiendo Newton o alguna variante de esto. Así que lo primero va a ser encontrar los datos. ¿Qué hacemos? Vemos todo el texto y lo primero que buscamos es ¿dónde están los números? Entonces aquí podemos ver que dice 10 pascales, luego seguimos buscando y encontramos que dice 5 centímetros, así que eso lo vamos a colocar aquí. Mi sugerencia es siempre colocar primero los números, 10 pascales, lo colocamos aquí. De manera abreviada se puede colocar con una P mayúscula y una A minúscula. Si no quieren tener que escribir pascales una y otra vez, pueden colocarlo de esta manera. Tenemos también 5 centímetros. Listo. Así que con esto ya conocemos dos datos. Buscamos qué letra pudiera representar. En realidad podemos darle la que queramos. Por ejemplo, pudiera esto ser un cuadro, pudiera ser esto un árbol, el cual va a representar las cosas. Sin embargo, imagínense lo molesto que sería tener que estar dibujando cada momento que tengamos que representar. Así que, ¿qué hacemos? Utilizamos letras. Habíamos visto que la presión se mide en pascales, así que podemos utilizar la letra mayúscula P para indicar que esto es nuestra presión. Luego tenemos que lo que estamos aquí buscando, que tenemos más bien con 5 centímetros, es un radio, es el radio del tubo. Así que podemos utilizar la primera letra, que es la R minúscula. Igual, pudiéramos utilizar otra como una X, una Y, una Z. Sin embargo, eso puede ser que nos obligue a tener que recordar qué representa cada cosa, y eso es más trabajo. Así que dejamos con una P mayúscula, presión, y R minúscula, radio. Ya tenemos lo que conocemos. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? Buscamos y vemos que en la pregunta nos dice cuál es la fuerza. Por tanto, necesitamos encontrar la fuerza, y esa no la conocemos. Listo, ya tenemos los datos. Ahora tenemos que utilizar estos datos y localizar una fórmula que los involucre. Así que, como estamos en el tema de presión, solamente hemos tratado una fórmula, que sería, tal y como habíamos visto hace un momento, presión va a ser igual a fuerza dividida entre el área. Listo. Tenemos presión, ¿sí? Aquí está, 10 pascales. Tenemos fuerza, pues no, porque es lo que nos está pidiendo el problema. Y la pregunta aquí es, ¿tenemos área? Vamos a revisar. Pues no, esto es un radio, no es un área. Sin embargo, nos tenemos que preguntar, ¿habría alguna manera de utilizar este radio para encontrar un área? Lo pensamos un momento. Y como es una tubería y tiene un radio, ¿qué forma pudiera tener? Incluso en ocasiones en problemas complejos se recomienda dibujar lo que estamos utilizando para que de esta manera sepamos de manera más fácil visualizar. Es que, bueno, una tubería típicamente es de forma circular, así que buscamos cuál es la fórmula que tenemos para sacar el área de un círculo. Bueno, resulta ser que área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, con esto nos piden el radio. Buscamos si tenemos el radio aquí. Sí, aquí está. Así que, por lo tanto, podemos sacar el área y utilizarla para sacar lo que ocupemos acá. Listo, ya acabamos la sección número 2, que es la fórmula. Así que ahora nos vamos al desarrollo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? No podemos todavía sacar cosas de esta fórmula porque nos faltan dos cosas. Nos falta la presión y nos falta el área. Solo conocemos, nos falta la fuerza y nos falta el área. Solo conocemos la presión. Así que, por lo tanto, vamos a tener que hacerle algún cambio a esta ecuación para poderlo obtener. Segundo,
Como aquí tenemos el área, nos revisamos. ¿Tenemos el valor de R? Pues sí, si conocemos el radio. ¿Tenemos el valor de pi? También. Entonces, por lo tanto, podemos empezar sacando el área. En desarrollo, nos vamos hacia la fórmula de área y nos dice pi por radio al cuadrado. Una recomendación aquí es el utilizar unidades fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos centímetros. Bien pudiéramos utilizarlas, sin embargo, cuando tengamos que transformar unidades, puede ser que nos complique la operación. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a transformar estos centímetros en metros. Nos preguntamos, ¿cuántos centímetros hay en un metro? Pues resulta ser que un metro tiene 100 centímetros. Por lo tanto, podemos obtenerlo dividiendo 5 entre 100. Y de aquí vamos a obtener que su resultado es 0.05 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que calculando su valor dividido entre 100 nos va a decir cuánto es el equivalente en metros. Ya tenemos las unidades en metros. De centímetro lo pasamos aquí. Ahora bien, aquí pudiéramos colocar esta sección en los datos también para que de esa manera no nos vayamos a confundir. Aquí podemos decir 5 centímetros equivalen a 0.05 metros. Entonces, estos dos son maneras de representar nuestro radio. Como ya tenemos esto en metros, ahora vamos a sacar el área. Entonces nos dice, área es igual a pi, que vale 3.14159216, etc. Lo podemos reducir a 3.1416 para efectos de este problema. Por el radio, que vale 0.05 metros al cuadrado. Así que lo primero que vamos a hacer aquí es, por orden de operaciones, sacar este cuadrado. Un cuadrado de número quiere decir el número multiplicado por sí mismo, las veces que nos diga aquí arriba. Así que como está al cuadrado, de hecho sería 2 veces, sería el equivalente a decir 0.05 multiplicado por 0.05. Así que aquí tendríamos pi por 0.05 multiplicado por 0.05. Los metros multiplicados por sí mismos, metro por metro, nos da metro cuadrado. Así que aquí lo vamos a poner metro cuadrado. Utilizando nuestra calculadora o la calculadora del celular o de la computadora o demás, vamos a encontrar que 0.05 multiplicado por 0.05 nos da 0.0025. Así que vamos a colocar aquí el número pi, que todavía no hemos utilizado, multiplicado por el resultado del cuadrado, del radio. Así que 0.0025 metros cuadrados. Es decir, ya se está pareciendo más a un área. ¿Qué sigue aquí? Bueno, pues multiplicar eso que obtuvimos por pi. El área es igual a, ¿cuánto dijimos que vamos a redondear pi? Pues 3.1416. Así que aquí pondríamos 3.1416 multiplicado por lo que ya habíamos encontrado, 0.0025 metros cuadrados. Aplicamos la calculadora para ver cuál es el resultado de eso y vamos a encontrar que es área de multiplicar 3.1416 por 0.0025 equivalente a 0.0078554. Ahora, típicamente en la mayoría de los problemas lo que vamos a hacer es buscar en los primeros números que no sean 0 y a partir de ahí tomamos lo que serían 3 decimales, es decir, 3 decimales que no sean 0 en caso de existir, sobre todo para cantidades grandes. Se puede redondear un poco más, sin embargo, como en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, vamos a dejarlos tal y como está. Si viéramos que es un número que se repite mucho, por ejemplo, el 3, 3, 3, 3, 3 infinitamente,
podemos colocar al número una línea arriba para indicar que se va a seguir repitiendo. Para efecto de este, como es un número pequeño, lo vamos a dejar tal y como es. Ahora, ya tenemos el número, como estamos en física, ocupamos la unidad. El número pi no tiene unidades, así que por lo tanto solo vamos a tomar la unidad que tenemos para el radio, que al momento de elevarlo al cuadrado, pues nos va a dar metro cuadrado o m al cuadrado, como prefieran representar. Así que con esto ya tenemos el área. ¿Qué nos falta? Simplemente utilizar esta área para obtener lo que nos pide aquí. Ahora, regresamos a la fórmula de la presión, que es igual a fuerza entre área. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿esta fórmula nos da la fuerza? Pues en realidad no, porque esta fórmula sirve para obtener la presión, no para obtener la fuerza. Así que vamos a tener que transformarla utilizando una técnica conocida como el despeje. ¿Cuál es la idea detrás de estas técnicas? Bueno, pues nosotros vamos a encontrar una manera de que la F, que es lo que estamos buscando, se quede sola. En caso de que haya sumas, restas o operaciones más complicadas, vamos a tener que utilizar pues varias técnicas. En este caso, como simplemente es una división, podemos aplicar la siguiente técnica, que es bastante sencilla. Paso número 1. Vamos a marcar la letra que ocupamos. En este caso, como nos piden la fuerza, marcamos la F. En general lo recomiendo, ya que cuando hacemos muchos despejes sucesivos o resolvemos algo más complicado, puede ser que se nos olvide qué es lo que estábamos buscando y terminemos con un resultado que no queremos. Es que ya marcamos la letra. Paso número 2. Nos vamos a asegurar que ambos lados de la ecuación sean una fracción. Así que aquí revisamos, recordando, las fracciones son números o letras que tienen una línea en medio. 1 entre x, 2 tercios, 1 medio, o cosas más complicadas, por ejemplo, podríamos decir z al cuadrado más a sobre a más b. Entonces, en este caso, aquí como quiera tenemos una fracción por la línea divisoria. Del lado derecho nos preguntamos, ¿esto es fracción? Y resulta ser que sí. Aquí podemos ver la línea en medio. Ahora nos vamos para el otro lado izquierdo. La pregunta aquí es, en el lado izquierdo de la ecuación, ¿tenemos una fracción? Y resulta ser que no hay línea divisoria. Así que, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner su línea divisoria de fracción. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y ahora qué le vamos a poner en la parte de abajo si no tenemos nada que mover? Bueno, resulta ser que todos los números, así como otros factores, tienen naturalmente el número 1. Es decir, una manera de decir que existe. Por lo tanto, nosotros podemos ponerle o quitarle este número cuando nosotros lo necesitemos. Y por lo tanto, ya es una fracción. Y por ello es que nosotros ya podemos empezar a mover términos de un lugar a otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya marcamos la letra que queremos, fue el paso número 1. El paso número 2 fue asegurarnos que ambos lados sean fracción. Ahora el paso número 3 va a ser quitar aquellas letras que no necesitemos del lado donde está la letra que marcamos. Es decir, por ejemplo aquí vamos a, como se dice coloquialmente, dejar la F sola. ¿De qué manera? Pues quitando la letra A o cualquier otra cosa que tenga la. Nos preguntamos, ¿la A se encuentra arriba o abajo de la fracción? Entonces podemos ver que aquí está la línea de medio y por lo tanto la A se encuentra abajo. Eso es lo que se conoce como un denominador. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a mover para el otro lado en la posición opuesta. Si estaba abajo, va a quedar arriba. Si estuviera arriba, va a quedar abajo. Así que el A, como está abajo, la vamos a mover para arriba. Voy a reescribir la ecuación para que de esta manera no haya dudas sobre lo que estamos haciendo. Así que, ¿qué le pasa a la A? Se va de aquí. Como estaba abajo, va a quedar ahora en la parte de arriba. Así que aquí vamos a poner la A. Listo. Si hubiera algún otro término como que representara A, pues pudiéramos multiplicarlo, etc.
En este caso, como solamente está la P, pues la vamos a poner juntas. Ahora nos preguntamos, el número que marcamos o la letra que marcamos, que es la F, ¿se encuentra sola o aún hay algún término que esté junto con ella? Pues al momento de analizarla nos damos cuenta que no, ya se quedó sola. Así que por lo tanto quiere decir que ya encontramos la ecuación que necesitamos. ¿De qué manera? Pues nos dice que para sacar la fuerza vamos a tener A y P arriba. Entonces cuando están las dos letras juntas quiere decir multiplicación. Por lo tanto, para sacar la fuerza tenemos que multiplicar el área por la presión. Y aquí vemos un número 1, pero como dijimos, el 1 lo podemos poner o lo podemos quitar de acuerdo a lo que necesitemos. Como cualquier cosa dividida entre 1 es sí misma, quiere decir que no lo necesitamos. Así que quitamos el 1 y ya acabamos. Quiere decir que para sacar fuerza vamos a multiplicar el área, que vale 0.007854 metros cuadrados, por lo que vale la presión, que encontramos que vale 10 pascales. Ya tenemos la ecuación que buscamos, que obtuvimos por medio del despeje. La fuerza va a ser igual a la área multiplicada por la presión. Ahora nosotros podemos reacomodar la ecuación a como estamos acostumbrados usualmente, es decir, mover las letras hacia la derecha y la letra F hacia la izquierda. Eso es algo que mientras movamos todo lo de la ecuación se puede hacer de manera natural. Así que decimos que la fuerza va a ser igual a el área multiplicando a la presión. Lo que sigue para poder terminar este problema es sustituir. Esto quiere decir reemplazar los valores que tenemos por los números equivalentes. Así que recordando, ¿cuánto valía el área? Bueno, habíamos calculado que valía 0.007854. Aquí hemos sustituido el valor de A, lo colocamos 0.007854 metros cuadrados y P, que es la presión, 10 pascales. Así que ya nada más nos queda multiplicar. Multiplicamos con su calculadora, celular, computadora, etc. 0.007854 multiplicado por 10. Y vamos a obtener que el resultado final va a ser 0.07854. Es decir, lo puedes comprobar haciendo la operación con la calculadora. Al momento de realizarla, ya tenemos la solución numérica, pero nos falta la solución de las unidades. Así que tenemos de un lado metro cuadrado, tenemos del otro lado pascales. Estos dos también se van a multiplicar. Así que tendríamos metro cuadrado por pascales. Si nosotros termináramos aquí la operación, todavía estaría incompleta, porque tenemos que recordar cuál es la unidad de la fuerza. La fuerza se mide en newton y metro cuadrado por pascales no es newton. Tenemos que buscar alguna manera de encontrar los newton. Así que tenemos, recordando, la presión es fuerza dividida entre área. Por lo tanto, en lugar de colocar pascales, podemos colocar su unidad original. Vamos a tener 0.07854 metros cuadrados. Esto lo obtuvimos del área multiplicado por los pascales. Y pascales dijimos que equivale a newton sobre metro cuadrado. Así que ya podemos multiplicarlos. Arriba tenemos metro cuadrado y abajo también. Cuando una variable existe en la parte de arriba y al mismo tiempo también en la parte de abajo, estas dos decimos que se van a eliminar. Es como decir x entre x, o una cosa entre una cosa, o dos cosas entre dos cosas. Bueno, pues es equivalente a decir que equivale a 1. Por lo tanto, metro cuadrado entre metro cuadrado, pues se va. Es decir, 1. Y 1 por newton, pues nos da newton. Y con esto hemos concluido el problema. Tenemos que como resultado final, la fuerza de la bomba que vamos a utilizar en este respirador va a ser equivalente a una cantidad bastante pequeña, 0.07854 newton. Es decir, ni siquiera un newton de fuerza. ¿Por qué razón? Tenemos que analizar.
porque pues, los pulmones humanos tal vez no pueden soportar una presión muy alta. Y con esto hemos concluido el problema. Ya tenemos los números y ya tenemos la unidad que es Newton, que corresponde a la unidad de medida de la fuerza. Con esto hemos terminado, espero que te sea de utilidad y cualquier duda puedes dejar tus comentarios para que de esta manera podamos apoyar.